Pues buenas tardes. Primera corrección que hago a la presentadora. No escribo tan bien. Segunda corrección, he cambiado la charla. Pero no pasa nada, porque habrá lado humano también. Cuando me propusieron hablar en Talavera, a mí eso fue una noticia que la verdad es que me sentó muy bien. Y me sentó muy bien por una serie de razones en las que me voy a explayar. De hecho, gran parte de la charla yo creo que va a ser mi relación con Talavera de la Reina. Luego comenté a los compañeros de trabajo, que es con los que convivo todos los días, la charla. Pues mira, he pensado que voy a hablar del lado humano de la cerámica de Puente. Y se rieron todos. Dice, joder, para una vez que invitan a un puenteño a hablar de cerámica en Talavera de la Reina, y vas a hablar de esas cosas. Tendrás que hablar de lo que son los cacharros de Puente y tendrás que hablar de todo eso. Total, que como se han estado metiendo conmigo 3 o 4 días, porque además ha estado publicando en todos lados lo del lado humano, que si no sé qué, que si eres el ser humano de la cerámica, que si cosas de esas, al final he cambiado el título y he ampliado el contenido. También pensé, cuando vi la relación de conferenciantes, que esto estaba desequilibrado, porque había 3 talaveranos y un puenteño, con lo que tengo que hablar por 3. Entonces tengo que concentrar en mi charla de 1 hora lo que me gustaría hablar en 3. ¿Y por qué lo quiero hacer? Pues hombre, porque yo creo en esto de la paridad. Entonces, estamos unidos, tierra de cerámica. Hoy me he traído aquí un jersey verde y los pantalones azules para que se vea que soy equilibrado e imparcial en este asunto. Entonces he cambiado el asunto. Aún así, en la portada esta que traigo, he metido 2 fotos que a mí me parecen que es un poco el resumen de lo que a mí me gustaría conseguir con esta charla, que es trazar ese vínculo que nos une desde el pasado, en este caso la foto en blanco y negro, con el presente, o más bien el pasado de antes de ayer, que es la foto en color. En la foto de la izquierda lo que tenemos es a unos hombres allá por los años 50 que están haciendo ladrillos y tejas. El de la gorra que tiene el Galápago de hacer las tejas de mi padre, además, que es este, a ver, es este de aquí. ¿Se nota la señal y eso? Es que no veo. Sí. Y la foto del otro lado lo que muestra es un proyecto bonito que hubo en Puente del Arzobispo, que fue la creación de 2 escuelas taller en las cuales había un módulo de cerámica. Y lo que tenemos ahí es las nuevas generaciones, entre comillas, ¿no? Cómo cambian las cosas también de los sistemas de trabajo, de los sistemas de formación, etcétera. Pero antes de todo eso, como decía, quiero hablar de mi relación con Talavera de la Reina. Hay muchos puenteños, yo esperaba más talaveranos, entonces a lo mejor estas fotos les parecen una chorrada, pero a mí son los vínculos que a mí me unen con la ciudad. Y con esto lo que quiero hacer es poner sobre la mesa mi carta de presentación. Me parece muy bonito lo que has leído, de hecho yo vengo a las conferencias para que me presente gente así y me cuente estas cosas, pero lo que a mí me emociona del día de hoy son cosas tan tontas como esas. Esta diapositiva que pongo tiene 5 imágenes. La primera de todas es muy mala, pero es la clínica Marazuela. La primera vez que yo viajé a Talavera de la Reina lo hice dentro de la barriga de mi madre y veníamos de urgencias porque mi madre se estaba muriendo y yo no acababa de nacer. Nací en la clínica Marazuela, de hecho nací, morí y volví a nacer porque yo nací muerto y una enfermera que había por ahí me resucitó, literalmente. El médico se estaba ocupando, lógicamente, de que mi madre sobreviviera. Entonces, a Talavera, o por lo menos a una talaverana, en primer lugar, le debo la vida, ¿no? Aparte de a mi madre, por supuesto. Al lado, no solo es que nací y me fui al pueblo, es que a mí me bautizaron en la iglesia de San Francisco, que es la que tienes ahí, y a partir de ese momento tuve una serie de viajes continuos a la ciudad. Aquí todos los niños veníamos a Las Maris a por el balón de fútbol y a comprarnos los zapatos, a Cortefiel, pasábamos por Simago y mi madre cuenta muy orgullosa de cuando yo era pequeño le ofrecieron que si quería ser yo modelo infantil de una tienda de ropas de la ciudad. Afortunadamente dije yo que no.
Prácticamente cada 15, 20 días siempre hacíamos una visita a la ciudad. Mi padre era además transportista y tenía un almacén de materiales de construcción y compraba los materiales en Moro, con lo que también venía mucho en su furgón aquí. Y a partir de ahí yo fui desarrollando unos vínculos muy, muy estrechos que hacen que, por un lado, me considere muy puenteño, pero por otro lado, llevo a gala haber vivido mucho esta ciudad. La última foto que tenemos aquí es el Instituto Padre Juan de Mariana, donde descubrí muchas cosas entre los 14 y los 18 años, entre otras cosas, por ejemplo, el Bar Mora, donde echaba las partidas de cartas y me bebía los maribrizar con hielo, la peluquería París. Sí, esto eran los 15, 16 años, pero es que era así. Y no sé, todos bebíamos maribrizar con hielo con esa edad y no pasaba nada, ¿no? Me cortaba el pelo en la peluquería París, que no sé si seguirá existiendo, pero sí, además en otro lado, ¿no? Pero aquí había un señor muy gracioso que además te cortaba el pelo con una navaja y yo no sabía lo que era eso hasta que lo probé ahí. Y conocí tres cosas importantísimas en mi vida. La librería Miguel Hernández, que es esta de aquí, es esta de aquí, y a Nazario, que sigue junto con la librería Páginas en ella. Prácticamente fue mi segunda casa durante muchos años y donde realmente me formé en lo que luego ha devenido en esa faceta de escritor que tengo. Y la librería abajo, que era la librería B de Raz del Camino, donde compraba los tebeos. Tebeos que sigo comprando hoy en día, a mis 48 años. Yo soy aficionado a esto del cómic. Y mi tercer amor era esto, los cuernos de chocolate, que también eran algo consustancial a mi educación talaverana. Todo eso pasó y cuando me marché fuera ya de la ciudad, cuando acabé el instituto y cuando volví lo hice ya como profesional, sobre todo haciendo excavaciones arqueológicas en esta zona que tenemos aquí, la calle Lechuga y la zona que siempre hemos llamado la Cuesta de la Felipota. Los edificios que aparecen ahí, los Escabello, o sea, en los solares de los Escabello antes de que se levantasen, junto con otros arqueólogos talaveranos, y las excavaciones que hay delante también es entre torres. Colaboré en ellas como monitor de un taller de empleo en el que conocí unas talaveranas maravillosas también, de las que me acuerdo muy a menudo. Hasta ahí yo tenía un gran idilio, por eso me hacía mucha ilusión venir, pero todo idilio se rompe, y se rompió precisamente por la cerámica. Sí, César, no me mires así. En el año 2003, creo que fue eso, yo ya estaba trabajando en Toledo, en la Diputación Provincial, pero años antes había hecho unas excavaciones en Toledo donde había encontrado una colección de azulejería palatina extraordinaria, fechada en el siglo XVI. Durante un año y medio estuve estudiando esa cerámica, además recuerdo que había nacido mi primera hija y mi pobre mujer estaba siempre maldiciendo a su marido que estaba escondido en una habitación lleno de cascotes mientras ella estaba cambiando los pañales. Y descubrí una serie de cosas que yo consideraba muy importantes. Por ejemplo, que había sido un gran encargo de una gran figura toledana a los talleres talaveranos. Descubrí anotaciones en los azulejos del famoso Jean de Floris, del que tanto se habla como el flamenco que dio el empujón a la azulejería talaverana, con anotaciones en holandés. Descubrí una serie de cosas que me parecían muy curiosas. Y con eso hice un trabajo que a mí me parece que quedó muy bien y lo presenté al concurso Jiménez de Gregorio. ¿Qué pasó? Que me presenté solo y dije, joder, me he presentado solo, porque me enteré de que me había presentado solo antes de que se dictaminase el fallo de los jurados, ¿no? Me he presentado solo, es un trabajo maravilloso, con muchas cosas novedosas y tal. El fallo del jurado es que me había quedado el segundo, porque me dieron el Accessit, o sea, el primer premio no existía y daban el Accessit. ¿Qué pasaba con eso? Pues que el Accessit lo que hacía era que te publicaba el libro, pero los 3.000 euros que daban con el premio se los quedaba el ayuntamiento. Y para mí supuso la ruptura con Talavera. Es decir, bueno, llevo toda una vida de amor con Talavera, he puesto esto sobre la mesa, encima me lo publican con lo que no lo puedo presentar a otro sitio.
y digamos que hubo un parón en mi relación con Talavera. He seguido viniendo, por supuesto, y tengo amigos aquí, pero paró. La cerámica lo rompió y ahora la cerámica lo ha vuelto a unir. ¿Cuándo recupero yo mi vínculo con la ciudad? Pues después de muchos años en los que, entre otras cosas, estuve preocupado por la cerámica de Puente del Arzobispo, escribí el libro este de Barros y Colores dentro de la Diputación Provincial, ayudé a diseñar el entonces Museo de la Cerámica y hoy Centro de Interpretación de la Cerámica de Puente del Arzobispo, me volqué mucho con la cerámica de mi pueblo y hice varias publicaciones relacionadas con Puente y me olvidé de Talavera. Pero hete aquí que un día apareció Pilar Campillejo con un expediente sobre mi mesa de trabajo. En la actualidad yo me dedico a las declaraciones de bienes de interés cultural, soy el técnico que las hace. Entonces me tocó revisar todo ese expediente, estudiarme muy bien qué es lo que querían hacer y, lógicamente, para mí era pues como darle a un niño una chocolatina, ¿no? Que en tu trabajo diario te caiga esto y que tú puedas hacer algo tanto por tu pueblo como por tu ciudad de adopción y de nacimiento, pues era una gran ventaja. A partir de ahí he retomado el contacto un poco con la cerámica talaverana y he vuelto a desempolvar cosas de la cerámica de Puente, que es la que os quiero contar. Después de todo este rollo para contextualizar, pero en la que se verá que soy un ser de sangre impura, mitad Puente, mitad Talavera y mitad de ningún sitio, vamos a hablar de Puente del Arzobispo. Puente del Arzobispo, visto del aire, es así. Es un núcleo muy pequeño, con un término municipal tan reducido que tuvimos que darle un mordisco a Alcolea para tener el mínimo de 1 kilómetro cuadrado que marca la ley. Eso debería habernos condicionado, pero yo creo que tampoco se ha notado mucho. ¿Por qué? Porque la economía nunca ha estado basada en las tierras, entendidas como lugar para arar, sino en el propio conjunto urbano y en los recursos, sobre todo en los recursos hidráulicos que tenemos. A grandes rasgos, aunque hay mucho puenteño, para quien no sea de allí, lo que tenemos es el río Tajo, que viene por aquí, el núcleo urbano y una cañada de ganados, que es la que da sentido a la existencia del pueblo en época medieval. Estoy señalando fatal. A ver, se me va el este. Bueno, que viene por aquí y acaba atravesando el río por un puente, por el puente medieval que construye el arzobispo Pedro Tenorio. Al hilo de la construcción de ese puente se crea un caserío y con el paso del tiempo se va diversificando la economía del lugar hasta que llega un momento en el que el sector alfarero, el sector ceramista, tiene mucha importancia. ¿Qué problemas tenemos con la cerámica de Puente? Pues que realmente cuando empiezas a investigar te das cuenta de que ha habido muy poca gente que le haya prestado atención. Y la gente que le ha prestado atención se la presta muy mal. Y me explico. La mayor parte de las publicaciones que se han hecho de la cerámica de Puente, con cierto fundamento, son de principios del siglo XX, como mucho hasta mediados del siglo XX. Lo que se ha hecho después ha sido una copia y refrito, y recopia y otro refrito de esas primeras publicaciones que están plagadas de errores. Están plagadas de errores porque están hechas por gente que hizo unas visitas muy rápidas a la localidad o que ni siquiera vino a la localidad y ha conocido la cerámica de Puente a partir de piezas que había en los museos. ¿Y qué es lo que se desprende de todo ese batiburrillo de publicaciones y de copias? Todo esto que tenemos aquí. Que la cerámica es humilde, que es cutre, que se limita a copiar la Talavera de la Reina, que es de color verde, que creo que la mayor de las falsedades de todas, que tiene animales de tradición mudéjar, que yo todavía no sé lo que es eso de que un animal es de tradición mudéjar, porque una perdiz no sé qué tiene que ver con los mudéjares y un conejo no sé qué tiene que ver con los mudéjares, pero un historiador, un ilustrado dijo que esto es de tradición mudéjar y la gente se quedó con eso en la mente, ¿no? Sin saber muy bien qué es eso de mudéjar. Que los barros procedían de Calera,
históricamente, porque la mitad se iban para Talavera y la mitad se iban para Puente. Esto que estoy poniendo aquí lo acabo de ver publicado también en una tesis doctoral en 2015, o sea que no es que me esté yendo tampoco muy atrás. Que teníamos baños de mala calidad, que son amarillos, mientras que los de Talavera son blancos. Que no pintábamos azulejería, que esto de la azulejería también es una cosa que nos diferencia de Talavera. No había nunca demasiados artesanos y queda el regusto este como de cutre, de cacharrito de tómbola y de la gente es del común. O sea que bueno, que para que la señora bata los huevos está bien, pero para que el hidalgo se tome la sopa ya no teníamos. Estas son las ideas que están ahí, están en toda la bibliografía y están en toda la gente que le suena un poquito esto de la cerámica de Puente. Para intentar desmentir esto vamos a hablar un poco de varias cosas, ¿no? Luego hablaremos de ese lado humano que tanto expectativas ha despertado en mis anfitriones, pero bueno, vamos a hablar un poquito de cacharros con esta foto de Atifles. Y volvemos a lo que es Puente del Arzobispo. Esta vez es lo mismo que antes, pero sin fotos. Seguimos teniendo el río Agotajo abajo, el puente que lo cruza, el casco urbano con esta cañada que prácticamente hace un corsé al pueblo hasta salir por aquí, y la plaza principal y la calle más importante desde el punto de vista de la cerámica, que fue siempre la calle Talavera. La calle Talavera es muy importante porque en todo este espacio que tenemos aquí, el que estoy marcando, estaban los alfares, al menos desde el siglo XVII, y cuando hablo de alfares hablo de alfares, de pintadores, de cacharrerías, de cantarerías y hasta de algún tejar. La mayor parte estaba en la calle Talavera, y esto era así por una sencilla razón. A ver si me... a eso. Porque todo esto estaba ocupado por el caserío. Demasiado cerca del río tampoco era recomendable instalar esas fábricas porque el río no estaba controlado, había crecidas importantes. El ratón se me va. Pero en este espacio de aquí teníamos tres cosas fundamentales. Primero, la calle Talavera, que era la principal vía de salida y de entrada de todo el tráfico de cacharros, sea de materias primas o sea de manufacturas. Por aquí entraban los clientes y por ahí salían los pedidos. Tenemos también un espacio muy amplio que es el ocupado por la huerta del convento de franciscanos, que la documentación nos dice que es de donde se sacaban las tierras. De hecho, luego hablaremos de un pleito muy curioso que sucedió con eso. Y teníamos dos cosas: el arroyo de los frailes, que te proveía de agua, y una zona en la que se podían verter sin ningún problema, porque no había caserío, todos esos desechos de alfar. Por mala suerte, solo se han hecho 4 intervenciones arqueológicas que nos permitan hablar de los orígenes de la cerámica de Puente del Arzobispo, y están marcadas con esas 3 estrellas. La estrella superior marca lo que se llama en Puente el testar del Cerrillo, que ese nombre de Cerrillo viene por el cerro de cascotes que se acabó haciendo de tanto vertido que hubo, y tiene una historia muy curiosa, y es que en los años 50 hay un señor, un catalán, Lluvià, que contacta con Mauricio Sanguino, que era un ceramista de los conocidos en el pueblo, y le dice que está muy interesado, él es arqueólogo y quiere venirse desde Cataluña hasta Puente del Arzobispo para estudiar cuál es el origen de la cerámica puenteña. Mauricio le contesta que estupendo, porque en ese terreno van a hacer un horno, van a construir un horno, entonces el boquete del horno le puede servir de sondeo arqueológico para hacerlo. Y este señor se viene desde Cataluña y lo tenemos aquí en el cubierto, ahí se ha cubierto el hombre la cabeza con la chaqueta, y tiene a los peones abriendo el agujero para el horno. Podéis ver la cantidad de cascotes que hay estratificados, es decir, colocados de tal forma que un arqueólogo puede distinguir cuál es la cronología en la que se han ido depositando esos cacharros, ¿no? Por supuesto, en las excavaciones que hace este señor, coge los materiales y se los lleva a Cataluña y allí se quedan. Y nadie se preocupa, cuando hablo de nadie, digo nadie se preocupa por ver qué sacó este señor de ahí. Todo el mundo habla de Lluvià a partir de alguna referencia,
pero nadie se preocupó por ir a Barcelona, meterse en los almacenes del Museo de Barcelona, apartar las ratas y estudiar los fragmentos de cerámica que había por allí. Y mucho menos se preocupó por subir luego a la segunda planta del Museo de la Cerámica de Barcelona y pedir el archivo de lluvia, en el que, por ejemplo, están fotografiados y clasificados todos los fragmentos que tenía allí. Junto con cientos de fotografías de las piezas, decenas de cajas de fruta, además pone plátano en todas ellas, con todos los cascotes de Puente, hay un montón de apuntes de Lluvià sobre la cerámica de Puente el Arzobispo. Y a mí todo esto me llama mucho la atención porque se sigue escribiendo y se sigue hablando de esa cerámica de Puente con todas esas cosas que hemos dicho delante, cuando Lluvià en el año 54 ya tenía muy claro lo que eran los orígenes de la cerámica de Puente. Detrás de Lluvià nos vino Domingo Portela, que no está por aquí hoy, hombre, y aprovechó que se iba a hacer una nave en el pueblo para plantear un par de sondeos arqueológicos con una metodología más avanzada y sacar cosas como estas. Y a partir de ahí empezaba, a partir de los estudios de Domingo, hubo gente que empezó a ver la luz y dijo, ahí va, ¿qué tenemos aquí? Tenemos las series talaveranas, tenemos la serie de los helechos, tenemos incluso mezclas de color, alguna serie de la encomienda. Hay series que se decían que eran siempre talaveranas y aparecen en testares con defectos de cocción y claramente vinculadas a las producciones puenteñas. O cosas como estas, que es que los pintores de Puente eran muy malos. Aquí hay algunos pintores en la sala, los platos son rápidos, están hechos con 4 trazos, pero tienes que saber mucha pintura para pintar esto. El panorama empieza a cambiar, lo que pasa es que empieza a cambiar entre 5 personas que somos los que conocemos estas excavaciones. La segunda excavación está marcada por la estrella del centro. No sé cómo voy el tiempo. Bien. En el centro se hizo un derribo de un solar al lado de la plaza del pueblo y el arqueólogo se encontró 2 hornos cerámicos. No los excavó enteros, pero sí excavó el echadero de esos hornos. Y más sorpresas, esto estoy hablando de hace 10 años aproximadamente. Las sorpresas es que, bueno, los cacharros que salían en esos echaderos, en esos hornos, claramente con defectos de cocción, ahumados y tal, pues son estos que, bueno, todo el mundo dirá, sí, hombre, esto es lo de Puente de toda la vida, está el mazorco, está el verde, pues es el plato típico de aquí. El problema es cuando empezamos a ver otra serie de cacharros asociados. Esto ya nos hace dudar un poquito más, pero bueno, también podría ser puenteño. Y esto ya nos cambia un poco toda esa perspectiva falsa que decíamos al principio. No estábamos hablando de la gente del común, aquí tenemos una vajilla para un hidalgo, estamos hablando de encargos de vajilla de la nobleza de pueblo, pero de nobleza a fin de cuentas. Todo esto son vajillas de nobles del entorno de Talavera, de Navalmoral, de Oropesa. Tenemos también la serie tricolor famosa, que además bien pintada, que hasta ahora parecía también una exclusividad de Talavera. Y además, cosas como estas, ¿no? Hablábamos de mudéjar, sí, efectivamente tenemos jarras del siglo XVII como estas que son plenamente mudéjares. Y tenemos incluso piezas como la olambrilla de aquí abajo, que cualquiera que las viera diría que ha salido de un taller de Talavera. O cosas tan sorprendentes como esta, un bacín del siglo XIX, con decoración de esponjas, es una serie que yo no tengo paralelos para ella, ¿no? Y así podemos seguir. Todo esto son piezas de excavación. Junto con todo eso, que nos está poniendo de manifiesto la calidad de los artesanos puenteños, tenemos lo que realmente producían el 80% de los alfares y lo que han seguido produciendo a lo largo de la historia, hasta hace muy poquito tiempo, que eran los cacharros de cocina, de almacenaje, como estáis viendo ahí. Esto sale en el mismo paquete que sale lo demás, ¿eh? Se está haciendo a la vez, o con unos cuantos años de diferencia, ¿no? Y lo que no cuenta nadie, y es el sustento de la cerámica de la cacharrería, tanto puenteña como talaverana,
que son esto. Esto es lo que se hacía y lo que se vendía de verdad. Lo otro eran las excepciones. En Puente, en Talavera, cuando se ponen precios en las tasas de Sevilla y se dicen las lozas de Puente y de Talavera, sobre todo se están refiriendo a esto, a lozas blancas, que era lo que se vendía a mansalva. ¿Por qué? Porque lo único que era es una pieza bien hecha en torno, bañada y cocida. Y la vajilla es escasísima. Tienes platos hondos, tienes platos llanos, cuencos, escudillas, alguna jarrita y lo que tenéis aquí. Orinales. Miles de orinales salieron de los talleres puenteños y talaveranos. Y se ven en las excavaciones continuamente, ¿no? Esto era la cerámica del común, no una cerámica mal pintada, no, era esta, la que se hacía muy rápido. La cuarta excavación, no me hace caso, así, eso de no tener un ratón. Está situada aquí, en la zona que en Puente se conoce como Las Charcas, en el barrio del Toledillo, que es donde se asentaron los primeros pobladores de Puente, los toledanos que iban a construir el puente medieval, crean ahí su primer pueblecito, se llama Toledillo, porque ellos eran de Toledo, y aquí es donde el ayuntamiento decidió crear el actual centro de interpretación de la cerámica de Puente del Arzobispo. Como aquello era un solar, era el antiguo matadero, había que levantar el edificio de cero. Lo que hicimos fue plantear algún corte arqueológico porque era una zona también de testar, en la que se había ido tirando los defectos de cochura, los hornos que salían mal, ¿no? Y nuevamente nos encontramos esto. Esta foto yo creo que es muy significativa de lo que es la arqueología de Puente del Arzobispo, que es un montón de cascotes con algo de tierra, pero sobre todo cascotes, y alguna sorpresita en medio. Incluso podría ilustrar el porcentaje entre lo que suele ser normal de lo que eran las producciones de cerámica, mucho barro, y las vidriadas, con una jarrita así, alguna tifle y cosas así. Y la gran sorpresa de esta excavación, ¿los puenteños no hacían azulejería? Sí, señor, desde el siglo XV. Porque esta pieza es un azulejo, es el fragmento de un azulejo de arista, además antes de ser pintado, con lo que es un defecto. Es la mitad del proceso, un azulejo de arista muy conocido y que aparece dentro de esos paquetes inferiores de los sondeos que planteamos en este testar. Luego, otra de las cosas que hemos ido heredando de que no se ha hecho azulejería en Puente, sí señor, muy antigua. Quizá es la pieza más antigua que tenemos en Puente. Cerámica realmente mudéjar que sabemos que se hizo ahí. Pero no solo es que esté este cacharro, es que también tenemos, curiosamente, la versión pintada. O sea, hacían la pieza con su plantilla y también la pintaban. No estamos hablando de torno, no estamos hablando de azulejo pintado como tenemos aquí, sino que estamos hablando un poco del estilo del zócalo que tenéis ahí, un poco más antiguo de azulejería de arista, con técnicas totalmente diferentes. Luego tenemos que los puenteños eran buenos pintores, que al menos desde el siglo XV están produciendo cerámica, que había azulejeros y que su producción era muy diversa. Así, bueno, algunos ejemplos más y tal. Dejamos los cacharros. Lo de las personas. Vamos a ver. Lo de las personas, el lado humano. Lo contaba el otro día, como me decía Pilar, estuve presentando un libro que habla sobre la historia de mi abuelo. Y en la presentación dije una cosa que voy a repetir aquí. Y es que yo desde hace muchos años soy arqueólogo, he hecho muchas excavaciones, he investigado mucho y me he ganado la vida como arqueólogo pues hasta hace muy poco tiempo. Pero llegó un momento en que yo tuve un clic, me cambió un poco el chip. Y fue el día en que, no sé la razón concreta, empecé a pensar en que conocía mucho menos de mi familia que de los visigodos. Digo, sé más cosas de Bamba que de mi abuelo Hipólito. Digo, esto no puede estar bien.
Y en ese momento, desde ese momento, que fue allá por el año 2010, 2011, mi carrera como investigador ha cambiado considerablemente. No me interesa ya tanto todo esto que os he contado, todos estos cacharritos, que están muy bien, que están ahí, que los coja otro si quiere, sino lo que hay detrás de esos cacharros. Es decir, sí, hay una pieza, hay un cuenco, hay un bicho pintado, pero ese no puede ser el patrimonio del que tan orgullosos estamos. El patrimonio tiene que ser la persona que hizo eso. La persona que hizo eso en el siglo XVI, en el XVII, en el XVIII, y la que lo está haciendo hoy en día y la que queremos que lo haga el día de mañana. Ese es el lado humano. Y ese lado humano, aunque parezca mentira, se puede asir, se puede coger, se puede enganchar. Tiene una serie de patas de las que puedes tirar. Es algo como que es muy efímero, pero en realidad lo tenemos a nuestro alcance. En primer lugar, a través de los papeles. Las fotos que he puesto ahí son muy llamativas. Es el interior de un archivo. La gente habla de un archivo, a lo mejor alguno conoce el archivo municipal, que suele ser pequeñito. Esto es el archivo histórico provincial. Y no es todo el archivo histórico provincial, es la sección de protocolos notariales. Los notarios han sido muy importantes de toda la vida. O sea, incluso cuando no se llamaban notarios, sino que solo se llamaban escribanos, o cuando se llamaba lo que se llamase. Siempre ha habido alguien que ha tenido que dar fe, que ha tenido que poner por escrito los tratos, que ha tenido que armar de legalidad cualquier tipo de operación o de vida social, ¿no? Me hace mucha gracia cuando se dice que no se conoce los ceramistas de Talavera de la Reina del siglo XVIII, porque es que no hay documentación. No es cierto. Los documentos están, yo los he visto. El problema es que falta gente que se meta a torear. Los escribanos escriben así, como esto que tenéis ahí. O sea, son letras muy difíciles, que es como todo, muy difíciles hasta que se conoce cómo se leen esas letras. Y los tomos en los que están camufladas esas relaciones contractuales entre ceramistas, esos nombres, esos encargos, las monjas de San Clemente han pedido un cuadro al artesano, a Antonio González o a no sé quién. Todo eso está camuflado en protocolos notariales que son una cosa así, llena de papeles con esta letra, y no están indizados. No te cuenta el notario lo que tiene dentro. Tienes que ir hojita a hojita buscando la noticia. En suma, se trata de cambiar dioptrías y tiempo por información, y eso es algo. A cambio de meterse en esos protocolos podemos tener cosas como estas. Hay información que es más conocida, como el catastro de la Ensenada, pero hay cosas aparentemente tan alejadas del ceramista como puede ser un alistamiento militar. En este caso hay un alistamiento militar de 1808, y en ese alistamiento lo que se hace es, se van a Puente del Arzobispo, vamos a reclutar gente porque estamos en guerra, y vamos a ver qué varones hay entre esta edad y esta edad que sean útiles para el servicio militar, y de paso lo que tenemos es un listado de nombres, apellidos, profesión, edad, si estaban casados, si tenían hijos, y una cosa muy curiosa, que a mí me da mucha atención, que es la estatura. De tal forma que con una cosa que aparentemente no tiene nada que ver con la cerámica, podemos hacer una radiografía perfecta de lo que era la cerámica, los ceramistas de Puente en el año 1808. Y una comparativa con otros documentos, porque esto es un alistamiento, pero también hay lo que llaman averiguaciones de la villa, es decir, que el rey quiere saber cómo es su territorio, de qué vive la gente, qué perfil hay, ¿no? Cuáles son sus recursos, siempre para luego meter impuestos, pero que el rey quiere saber qué actividades económicas hay en los diferentes siglos, porque a partir de ahí puedo grabar y enriquecer mi tesoro, ¿no? Y podemos hacer cosas como estas gráficas, comparativas de cómo ha ido evolucionando ese número de artesanos, o
acabar descubriendo que el ceramista medio en el año 1808 medía 1,50 m y que había un montón de gente en Puente del Arzobispo que medía 1,35 m. Lo que también nos explica por qué mi hermana sigue siendo tan bajita, por ejemplo. Dentro de esta documentación, que creo que debería ser prioritaria para la investigación, no sé qué hora llevamos ni cuándo he empezado. Dime. ¿Eso es lo que llevo nada más? Ah, bueno. No, esto es lo que llevo desde que se empezaba a hablar. Bien, bien. Dentro de esta documentación, que abarca muchos siglos y que está escondida, pero a la vez está clasificada por pueblos, teníamos notarios en Puente, teníamos notarios en Calera y Chozas, había notarios en Oropesa, hay notarios en Talavera, y de la búsqueda entre todos estos notarios podemos sacar toda esta información que os pongo ahí. No vale con mirar solo los notarios de Puente, eso ya lo he hecho, y están todos metidos en el libro de Historia de la Cerámica de Puente. No vale con eso porque había veces que el cliente o el comprador o el heredero era de otro pueblo y iba a otro notario. Entonces lo que sí que he descubierto es que los notarios de Puente se quedan cortos. Si queremos saber más de lo que era la cerámica, los ceramistas y la vida cotidiana, por decirlo así, de este sector, tenemos que ampliar el objetivo y acabar viendo esos protocolos notariales de todos los pueblos más o menos cercanos, incluso hasta Talavera de la Reina. Y dentro os he puesto una serie de tipologías documentales, pero hay muchas más. Tenemos cartas de dote. Con las cartas de dote sabemos lo que llevaban las señoras, las mujeres al matrimonio, y sabemos que la cerámica era una cosa muy importante, junto con las telas. En muchos casos incluso se dice el valor de esa cerámica que lleva. Llevo una docena de jarras de Puente que valen 5 reales. Y curiosamente también suelen llevar cerámica de Talavera que vale sus reales también. Entonces hasta se pueden hacer ese tipo de comparativas. Las compraventas. Hay un movimiento tremendo en el siglo XVII sobre todo y en el siglo XVIII de alfares. De gente que compra, de gente que arrienda, de que se me ha destruido, que necesito ahora obreros para reconstruir el horno, que estaba abandonado, que lo recupero, muchísima información. Y encargos. Encargos, Oropesa sin ir más lejos, se edifica la mitad del pueblo con ladrillos y tejas encargados en Puente del Arzobispo. Hay un encargo de un tal Diego Castellanos, que era un arquitecto muy famoso que hace el hospital de Oropesa, donde ahora está la oficina de turismo y esto, que compra 100.000 ladrillos y se los compra a Puente del Arzobispo. O sea que ese sector, que también está ahí un poco como olvidado, a la sombra de la cerámica decorada, también fue muy importante durante muchísimo tiempo. Y las tejas. El monasterio de Guadalupe, desde el siglo XVI, hace encargos a Puente del Arzobispo para tejar el monasterio, para retejar. Los censos, que ahora tienen otro significado, es el nombre que antes se daba a los alquileres o a los préstamos incluso. Yo necesito sacar tierra para mi cerámica, hago un censo, que es un alquiler, a 9 años, a 10, a 5, y dejo que me permitan sacar mis tierras. Coger las retamas para el combustible, que es la gran preocupación que tuvo siempre la cerámica de Puente. O incluso arriendo mi alfar a censo a un tercero. Gracias a estos censos sabemos que las tierras salían en su mayor parte de la finca de la Orden, que está pegada al arroyo de la Teja en término municipal de Alcolea. La mayor parte de las cargas de tierra del siglo XVII y del siglo XVIII venían de ahí, no de Calera. Y los pleitos. Los ceramistas daban muchos problemas, muchísimos problemas, por los humos, por las cortas ilegales de retamas, por meterse en fincas al rebusco de la leña y, el más bonito de todos ellos, por obtener tierra. Hay un pleito muy, muy curioso en el siglo XVII entre prácticamente la totalidad de los alfareros de Puente del Arzobispo con el conde de Oropesa, porque el conde de Oropesa se había hecho con el terreno donde estaba el convento, toda esa finca,
y estaba harto de que los puenteños por la noche fuesen a sacar la arcilla y a llevársela a los talleres, que estaban en la calle Talavera, que está al lado. Y no solo le molestaba eso, sino le molestaba que, de paso que hacían el agujero, luego lo rellenaban con todos los cascotes, con lo que su tierra se volvía improductiva. Hay un pleito importante que se resuelve con el tiempo, con el pago de un canon. De hecho, en la misma zona hay un documento muy bonito que cuenta que los alfareros llegan a un acuerdo con el dueño de un terreno grande, que era un olivar. Entonces, se comprometen a quitar las olivas, entregárselas al propietario en otra tierra, o sea, trasplantar las olivas, para poder agujerear, sacar su tierra y luego hacer una especie de estudio de impacto ambiental para ver cómo hacían para restaurar el espacio. No solo estamos hablando de papeles raros para conocer a la gente, sino cosas más actuales. En el archivo este de Lluvià se conserva correspondencia, correspondencia que tenía Sanguino y que todo el mundo ya puede leer, ¿no? Aconsejándole la época en la que podía excavar y cosas esas. Aparte de los papeles, que suenan así, bueno, esto sigue siendo cosa muy de investigadores, tenemos las fotos. Las fotos es lo que realmente nos conecta con nuestros antepasados. Por mucho que veamos una firma, por mucho que veamos un cacharro, por mucho que yo cuente de dónde salía una arcilla o que fulanito se casaba y de media tenía 3 hijos y medía 1,40 m, 1,35 m, al final lo que hace que sintamos ese vínculo son las fotografías. Y de estas tenemos muchas. Es un patrimonio que creo que está valorándose, pero que realmente nos dice, nos abre ese lado humano, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la cacharrería de los Masa, en el horno. Y, por fortuna, los ayuntamientos, que más que menos en sus programas de fiestas, han ido incluyendo estas fotos que obtienen de los vecinos. Hubo un programa muy bonito que se acabó como todo en la Junta, que se llamaba Los legados de la tierra, que se dedicaba a recopilar las fotos antiguas para hacer libros. Una pena que se haya terminado, porque yo creo que tanto en Puente como en Talavera deberíamos abundar en este tipo de cosas. Bueno, alfareros de toda la vida, como el tío Emiliano de la Cal, el tío Pedro, la foto que he puesto antes de los tejeros, o esta que a mí me gusta mucho, de los primeros pintores, de los primeros aprendices que tenía Pedro de la Cal, en el que está mi madre también por ahí en el medio, y tío José Antonio Fraile, que acaba de fallecer el mes pasado, sin duda uno de los mejores pintores que hemos tenido en el pueblo. Eso. Fotografías que nos muestran cómo hemos cambiado en el tema de la artesanía, no solo por el cambio de los precios y las crisis, que le hablen de crisis a las señoras que están en ese taller, en un patio, con la casa a punto de caérseles encima, o montando los hornos árabes muy diferentes a los que tenemos ahora, ¿no? O fotos más recientes, entre comillas, que ya ha pasado, de Emilio Cruz en el Alfar del Río. Yo creo que son este tipo de cosas las que realmente nos pueden, a los que no somos artesanos por lo menos, vincular con esa época, ¿no? Hubo un momento en el que la cerámica de Puente sufrió una crisis muy importante. Bueno, había habido siempre 15, 20 talleres a lo largo de la historia, lo van reflejando las diferentes crónicas, los documentos y tal, pero llega la Guerra de la Independencia y al igual que le sucedió a Talavera de la Reina, en Puente arrasó. De hecho, hay bastantes documentos hablando de los hornos destruidos y de la mala situación en la que quedó todo esto. Y tardó mucho en recuperarse, tardó prácticamente todo el siglo XIX, pero lo consiguió, y lo consiguió gracias a una serie de circunstancias muy curiosas. La primera fue que apareció por allí un tal Francisco Nebot, que era un valenciano, que venía con otros socios, un tal Salaberry y otro que no me acuerdo se llamaba, y decidió traer sus ideas valencianas, más modernas, más mediterráneas, a Puente del Arzobispo. Se compró un antiguo alfar, lo remodeló y se dedicó a experimentar.
Y a base de experimentar surgió una cerámica que es muy poco conocida fuera de Puente del Arzobispo, aunque que no le digan a un puenteño que le van a quitar su pieza del tío Nevó, porque es lo más, que se caracteriza por experimentar con temperaturas de hornos, con baños, con decoraciones, mete esponjillas, hace un arte que hoy podríamos llamar, bueno, una artesanía, no un arte, una artesanía que podríamos llamar abstracta y que tiene una gran implantación. A su rebufo empieza a resurgir otros talleres, cantarerías, alguna alfarería, incluso alguno de cerámica que intentaba recuperar lo que se venía pintando en el siglo XIX. Pero cuando la cosa empezaba a apuntar bien, llegó la Guerra Civil. Francisco Nevó fue fusilado en el año 36. Bueno, la guerra fue muy cruel en el pueblo y al cabo de los 3 años pues prácticamente no quedaba nada de todo ese incipiente florecimiento. Pero hete aquí que lo que no le he reconocido a Talavera de la Reina todavía en toda esta charla, se lo voy a reconocer ahora. Yo creo firmemente que si hoy tenemos cerámica en Puente del Arzobispo es por Talavera de la Reina. Y es más, indirectamente por el mismo señor al que le debe Talavera tener cerámica hoy en día, que es Ruiz de Luna. Ruiz de Luna, como sabéis, viene a Talavera, se reinventa esa cerámica y lo hace de una forma muy inteligente. Aplica una visión comercial a una cosa que hasta la fecha no lo había sido. Estos talleres, estos tratantes, estos encargos, nunca habían tenido una visión empresarial, por decirlo así. Con Ruiz de Luna surge la empresa y en muchos sentidos. Hay una gran división del trabajo, se crea un catálogo, se fijan los precios, se apuesta por la calidad y se busca la publicidad y contentar al cliente. Y esto lo consigue Ruiz de Luna con sus socios y con su gran equipo, sobre todo de pintores. En el año 41, creo que Ruiz de Luna muere en el 40 o por ahí. En el año 41, su mejor pintor, Francisco Arroyo, se ha quedado sin Ruiz de Luna y entra en contacto con Pedro de la Cal, que es un señor que tenía un bar en el pueblo y que se le ocurre que, bueno, podía montar una cerámica porque a los de Talavera les iba muy bien. Con permiso, que es muy interesante lo que estás diciendo, queremos oírte bien. Que no me oyes. No que no te oigo. El que funciona es este. Vale, y este se lo dejamos. Ese no va. Pues aquí todo lo que puedas a ese si quieres. Vale. Luego te le ponemos. Vale. Ahora te subimos. Ahí está cerrada. Muy bien. O sea, que está hablando y no me escuchaba nadie. Sí, oye. ¡Qué broma, qué broma! Bueno, como decía, Pedro de la Cal... Ahora se me oye mucho, ¿no? Pedro de la Cal es un hombre que tiene esa visión empresarial. En contra de lo que se cree, no fue un gran artesano, pero sabía muy bien lo que era su negocio. Controlaba la producción, sabía de hornos, sabía de cocciones, sabía de tierras, sabía de un montón de baños y sabía llevar un negocio. Y lo que hace es asociarse con Francisco Arroyo, que a mi modo de ver fue la gran mano derecha de Ruiz de Luna, el gran pintor, el gran artista, sí que fue un artista. Y Francisco Arroyo lo que hace es firmar un acuerdo con este señor, un contrato para crear la cerámica Santa Catalina, que es la que se va a conocer como la cerámica de Tío Pedro de la Cal, ¿no? Él tiene muy claro que lo suyo es el arte y no quiere saber nada de lo otro, pero viene con la lección aprendida de la fábrica y las enseñanzas de Ruiz de Luna. Y hace exactamente lo mismo. Me parece que es una cosa muy interesante y es que Ruiz de Luna se inventó un catálogo en el que y reinventó estas cenefas que remiten al Renacimiento y empieza a coger motivos italianos y hace así, se inventa de la nada una cerámica que parece que tiene una tradición legendaria. Pues Francisco Arroyo hace lo mismo con la de Puente. Lo que pasa que no va a hacer lo mismo el mismo catálogo. Hace un catálogo en el que coge elementos
2 escalones más modestos. Y de ahí viene esa tradición de que en Talavera se ha pintado siempre para la nobleza y en Puente se ha pintado un poco más para el común. Viene todo de Francisco Arroyo. Y es que este señor dice, bueno, vamos a hacer un catálogo. Hace un catálogo precioso, a plumilla, que no lo encontré en casa, no lo he podido traer, pero lo tengo. Tengo un facsímil que se hizo aquí en Talavera. Y empieza a meter un montón de temas de la cerámica de Teruel. Entonces hay un montón de señores que tú lo ves en cerámicas turolenses del siglo XVI, del XVII, del XVIII, y es que son iguales, pero perfiladitos. Y, por supuesto, consolida el verde como exclusivo de la cerámica de Puente. Igual que Ruiz de Luna había metido el azul como distintivo de la cerámica de Talavera, este hace lo mismo, crea el catálogo y crea el color. Y el color va a ser el verde, no cualquier verde, el verde cobre del que ya teníamos algunas producciones en el siglo XVIII, en el siglo XIX, totalmente abandonadas. Mezclando todo eso, ¿qué nos faltaba? Un sello de marca. Entonces, Ruiz de Luna tiene su escudo de la media luna y este se inventa la rueda de Santa Catalina, porque Santa Catalina es la patrona de Puente del Arzobispo, que es la de la iglesia. Entonces pone la rueda de cuchillos. Y cuando tiene todo eso hecho, empieza a funcionar como Ruiz de Luna. Y es el momento en el que la cerámica de Puente pega el subidón. Pega el subidón tanto por las ventas de este señor como por todas las cerámicas que empiezan a ver que la forma de hacer las cosas de la cerámica de Pedro de la Cal funciona. Se adoptan los mismos patrones con el estilo de cada pintor, con el deje de cada fábrica de cerámica, pero al final la idea es, cuidado, que a este le ha ido bien, vamos a hacer lo mismo. Incluso cuando los pintores que empiezan a trabajar con Pedro de la Cal acaban cansándose de trabajar con él, hay alguna fábrica que los va captando y así va creciendo el tejido. Talaveranos en Puente del Arzobispo. Viene Francisco Arroyo, pero también viene el señor Don Miguel, porque allí son todos don. Don Francisco Arroyo, Don Miguel, el señor Montemayor o el señor Valdivieso, que hacía los moldes de los cacharros. Y estos talaveranos, que esta vez sí desembarcan en Puente del Arzobispo, con todas las enseñanzas de Ruiz de Luna, son los que reflotan y nos dan lo que tenemos, lo que ha llegado hasta antes de ayer, ¿no? Algunos de estos, como decía, pues el famoso Don Miguel acaba en el Alfar del Río, o surgen gente de la escuela, como es Mauricio Sanguino, ¿no? Hay una serie. Hasta que llegamos a los 70. En los 70 pasan unas cosas muy curiosas. Los 70 es lo que yo he vivido, ¿no? Es cuando yo era niño, pues eso, eran los 70. Yo fui del 68. Y bueno, aquí tenéis alguna imagen de Pedro y de un molino. Y pues esto que tenemos aquí, por ejemplo, es lo que estaba diciendo, ¿no? Esto es lo que se inventa Francisco Arroyo con el visto bueno de Pedro de la Cal. Estamos creando figuras que nos recuerdan a las cosas de Talavera, estas cacerías con león, pero que tienen tienen menos escenario, tienen menos relleno, son figuras más sencillas, más fáciles de trazar, pero con muy buena calidad. Y, por supuesto, el verde. El verde. Incluso, aquí sí que tenemos el empleo de unos baños que ya no son tan blancos, porque le va más ese tono para que dé la impresión de que es una cerámica como más antigua, más arraigada al pueblo, y eso. Pero es un baño buscado. No es que no se supieran hacer baños blancos como en Talavera. Es que se está experimentando para hacer esto. Bueno, esto que tenemos aquí, por ejemplo, es parte de la vajilla que tuvo mi madre cuando se casó. Porque mi madre fue pintora en la fábrica de Pedro de la Cal y Fraile, Juan Antonio Fraile, le pintó por orden de Pedro la vajilla con un montón de platos y todo esto, ¿no? En los 70, como decía, es cuando yo estuve viviendo, yo pasé mi infancia en el pueblo, ¿no? Y ahí entro dentro de otra historia que sí me gustaría transmitir, y es ese patrimonio inmaterial, ¿no? No te creas que haya sido fácil o que es fácil defenderlo de patrimonio inmaterial.
De hecho, amigos míos, arqueólogos, gente de patrimonio y tal, no entiende por qué hemos declarado bien de interés cultural la cerámica de Talavera y la de Puente, pero como patrimonio inmaterial. Y dicen, pues es que eso es una tontería, porque es que la cerámica, es que son los cacharros y tal. Y ahí es donde yo quiero acabar llegando, ¿no? Para mí, la cerámica no es el cacharro, como he dicho antes, sino el artesano. El cacharro ha variado mucho, desde ese azulejo del siglo XV con una técnica de arista hasta lo que vi el otro día en Farcama, en los 4 o 5 puestos de puente que hubo allí. Hay un mundo, se ha ido cambiando, se ha ido reinventando. Estamos hablando de que esto del verde y los bichos y tal, en gran parte ha sido un invento de los años 40. Luego se ha pintado otro tipo de cosas. Ahora se apuesta por cacharros más vacíos o por meter otro tipo de colores, meter el rojo, el granate. Hay cerámicas que han apostado por cubrir la pieza y hay otros por desnudarla. Al final eso pasa, son modas. Pero lo que tenemos que defender es el patrimonio inmaterial. ¿Y el patrimonio inmaterial qué es? Pues es el conjunto de técnicas, es decir, cómo se hace la cerámica, por supuesto, eso no lo podemos perder. Pero también ha variado cómo hacemos la cerámica, ya no usamos hornos árabes, ya no se amasa a mano. Ni siquiera no sé cómo está la cosa, pero se ha introducido mucho barro que viene de fuera, los baños vienen de fuera, pero al final queda algo. ¿Y qué es lo que queda? Bueno, pues para mí lo que queda son, en primer lugar, las personas con sus conocimientos. Es decir, no se trata solo de saber cómo se hace una pieza, sino qué es lo que pasa por la cabeza del artesano y cómo vive su entorno todo eso. No sé si me estoy liando. Me explico. Yo el recuerdo que tengo de pequeño es el de salir a la calle por la tarde y que el pueblo estuviese lleno de humo y que oliese a retamas y que me juntaba con los chavales, íbamos a hacer canicas al alfar del tío Mona y que nos tirábamos por los terraplenes de los cascotales hasta el río y que hacíamos atifles. Esas cosas que no dejan de ser sentimientos, en realidad es ese patrimonio inmaterial, es una parte de ese patrimonio inmaterial. ¿Y cómo podemos registrar todo eso? Pues por la transmisión. He dicho que de hace ya varios años que yo no me dedico a los cacharritos, pero sí que veo necesaria la publicación. Y me parece que hay que dar a conocer esas cosas en tu entorno. En los últimos años yo cada vez que escribo algo de cerámica siempre lo coloco en la revista Guacerca, que es una revista muy pequeñita que se edita en Herreruela porque es la que llega al colectivo. Y ahí he publicado cosas tan curiosas como un glosario de palabras puenteñas vinculadas a la cerámica. Parece una tontería, pero eso es el patrimonio inmaterial. El lenguaje nos diferencia de nuestros vecinos más inmediatos. Cuando yo era pequeño, mi madre no decía que yo me portaba mal, decía que le daba mucha calda. Y en mi casa, por ejemplo, el borde del plato nunca ha sido el borde del plato, siempre ha sido el bezo. Todo ese patrimonio lingüístico es lo que nos hace diferentes. En Talavera pasa lo mismo. Tenemos la mayor parte de las palabras en común, pero incluso se distinguen algunas cosas. A eso me refiero cuando hablo de patrimonio inmaterial. Cuando yo hablo con un artesano viejo, me descubre cosas que ya se han perdido. Las fórmulas químicas con las que consigue un baño, con las que consigue un color, los sitios en los que se ha captado, el uso que ha tenido la cerámica y que sigue teniendo. ¿Por qué seguimos batiendo los huevos en el plato tortillero, aunque estemos en Toledo, en mi caso, y a lo mejor es de las pocas piezas que a mí me quedan de uso diario? Todo eso es el patrimonio inmaterial. Digamos que a partir de estas reflexiones yo llego a la conclusión de que el gran problema en el que vivimos ahora
es el de la deshumanización de la cerámica. En algún momento hemos perdido ese patrimonio o lo hemos roto. El cacharro se sigue haciendo, pero ya no hay conexión. Curiosamente, como pongo ahí, cada vez tienen más valor las piezas antiguas de la cerámica de Puente y de Talavera en las subastas. Es una inversión bastante estable. Incluso se ha llegado a considerar valor refugio, como las obras de arte. Y empieza a haber piezas recientes, y cuando hablo de recientes hablo de los años 70, 80, ya en las subastas. Es cierto que en las subastas más humildes, en eBay y en subastas que no aspiran a tener un mercado muy potente, pero ya te encuentras piezas de ceramistas a los que tú has conocido que se empiezan a vender en subastas. Por contra, la apreciación actual que se tiene de las producciones es muy mala. Y todo esto lo digo porque yo estoy inmerso en un colectivo de gente que no tiene nada que ver con la cerámica. En Toledo esto de la cerámica como que no les llega. Entonces, a base de preguntarles y de enseñarles cacharritos y tal, pues he ido viendo esta serie de líneas que pongo aquí. Por un lado, creo que tenemos que asumir que hemos entrado en una época en la que hay nuevos gustos, incluso nuevos hábitos de consumo. Esto de me voy a la tienda y me compro una vajilla porque me cuesta 40, 50, 60 euros y cuando se me rompe al año siguiente me compro otra y me da igual que sea made in Taiwán, made in China o que sea de la esquina. La artesanía ya no se explica porque no se comprende. O sea, no se comprende por qué una pieza tiene que tener, pues un bote de lapiceros tiene que costar lo que cuesta cuando yo tengo 25 botes que son muy bonitos y prácticamente me los regalan. Y prácticamente el gran divorcio que tenemos es entre la gente que hemos conocido, que hemos vivido la práctica artesana y el que está alejado de esa práctica artesana. Es muy difícil de explicar cómo se produce una pieza y que la gente te crea. No te entienda, te crea. Ha habido intentos de adaptación, como decía antes, que yo creo que en general han sido desafortunados. Por ejemplo, se ha ido renunciando a esa impronta que nos dio el auge de mediados del siglo XX hasta el año 70, esa identificación de Puente con ese verde de calidad, y prácticamente ya es muy difícil verlo, y el sustituto no ha sido tan bueno como el de antes. Yo no digo que no se cambie, sino que el cambio, en este caso, no ha funcionado, ¿no? Los costes de producción, lógicamente, es que tenemos ahora que afrontar primero la seguridad social, que es obligatoria para todo el mundo, tu cotización de impuestos, los costes de electricidad no tienen nada que ver con lo que eran los costes de retama en su día, y los sueldos tienen que ser mínimos, por lo menos. O sea, el sueldo base. Si tú sumas todo eso, al final lo tienes que dividir entre cacharros vendidos, y eso es muy difícil de conseguir. Sumando todo eso que tenemos un descenso de ventas y un cierre de talleres, y en gran parte por lo que pongo ahí abajo, que lo que se valora no se valora si no se conoce. Como no quiero quedarme con el tema negativo, eso es lo que llevo. ¡Qué barbaridad! Pues lanzo unas propuestas para que las coja. Son propuestas para tierra de cerámica, en realidad. Que ya que me han invitado, digo, pues tú has hecho que venga y yo. Bueno, yo creo hay dos grandes bloques que se pueden hacer, o que yo haría, por lo menos. El primero es lo que pongo ahí, sentar las bases. Y pongo solo ese primer paso. Este no es el objetivo, ni mucho menos. Entre otras cosas, porque si este fuera el objetivo, sería una falta de respeto a todos los artesanos que siguen viviendo de la artesanía hoy en día. Pero creo que hay que hacerlos. Que son esos puntos que hay ahí. Primero tenemos que conocer, tenemos que sentar las bases. ¿Por qué? Porque las bases dan prestigio. Y tengo muy claro que los pocos artesanos que sobrevivan
tiene que ser a base de prestigio. Ninguno va a sobrevivir con mala calidad ni con bajos precios, porque el mercado se lo va a comer, porque no va a poder asumir sus costes de producción, aunque esté él solo, en una habitacioncita, con una estufa catalítica y haciéndolo todo muy baratito. No puede ser. Hay que apostar por el prestigio, y el prestigio se consigue de muchas formas. Una de ellas es sentar las bases. Es decir, en su día, hace 10 años ya, yo hice este librito, en el que lo que pretendía era eso, decir, voy a poner lo que se sabe de la cerámica para que sea una carta de presentación, para que cuando tú vayas a vender tu producto digas, no, mira, es que lo que te estoy vendiendo yo es una tradición que arranca del siglo XV y que no se ha perdido, y las prácticas siguen así. Y hay incluso gente que, si echa para atrás, tiene sus bisabuelos y tatarabuelos que ya eran alfareros. Y lo que planteo es eso. Esa documentación ilegible que está ahí necesita ser estudiada. Hay que publicar las excavaciones de esos testares que ahora mismo duermen el sueño de los justos en los museos. Una tarea que está al alcance de todos, empezar a recopilar las fotografías, pero ya. Buscar los catálogos que se han ido creando cada fábrica de cerámica, esos estarcidos, esos libros de recetas, esas anotaciones, para conseguir ponerlas en común. Hacer un inventario de lo que nos queda, y lo que nos queda es la faceta patrimonial material, que son esos hornos y alfares que hay que proteger, y hay que proteger por la misma razón. No porque decir que es que no tiramos el horno de no sé qué, sino para integrarlo en un circuito turístico, en mi fábrica de cerámica, para dar caché a mi producción, que es lo que estamos buscando. Catalogar la azulejería que tenemos, y tenemos mucha. Adquirir colecciones recientes, que joder, se los están quedando todos en eBay por 4 duros, y de aquí a 50 años esas piezas van a ser tan valiosas como las que tenemos ahora en el siglo XIX, que valen una barbaridad, y sobre todo es que son nuestro escaparate, ¿no? La memoria viva, lo más importante, más que todo esto que he dicho. Vamos a hablar con los artesanos, vamos a entrevistarnos con ellos, vamos a hacer los perfiles de su biografía para que sirvan de ejemplo, para que nos den consejos, pero sobre todo para lucir orgullosos ese patrimonio inmaterial. Y todo esto que tenemos aquí, todo esto que estoy poniendo aquí, hasta ahora prácticamente no cuesta dinero, ¿eh? Lo que cuesta es tiempo. Y por último tenía la redacción de glosarios, expresiones y momentos. Esos momentos que estoy diciendo, lo que decía, lo que todos podemos relacionar vinculado a la cerámica, la vivencia que podemos contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que está representada en una pieza, pero que tiene mucho más detrás, ¿no? Y lo importante, un programa serio de formación, promoción y dinamización, en el que entremos todos. Tierras de Cerámica ha dado un gran paso, y yo creo que un poco se ha dado la sorpresa de que, a rebufo vuestro, la Administración como que va con el paso cambiado, pero intenta pillarse. A mí me parece que eso está muy bien. El impulso de las asociaciones, aquí hay varias. Tenemos a vosotros, tenemos a la Asociación de Amigos del Museo, pero también tenemos las asociaciones de vecinos del pueblo. Esta gente son las que tienen que tirar del carro, y son las que se tienen que ocupar de esa recopilación, de ese hacer, de ese fomentar el regalito de cerámica. ¿Por qué ahora en las bodas ya no se regala el cacharrito? ¿Por qué ahora esas cosas modestas son las que hacen resucitar un negocio que tiene que aspirar a dar de comer decentemente? Mucho cuidado con el tema de las escuelas de artes, escuelas taller y todo esto. Yo apuesto más por los incentivos a los talleres que están en marcha. Tenemos lo que llamo ahí la titulitis. ¿Qué estamos haciendo? Un señor, le formamos, le damos prevención de riesgo, le damos no sé qué, al final no sabe hacer el hombre un cacharro ni pintarlo, pero le damos un título que le dice que es que ha estado un año dedicado. No,
estamos tirando el dinero. ¿Por qué no incentivamos la enseñanza tradicional? Si toda la vida se ha aprendido el oficio, además un oficio que se tarda mucho en aprender, que es gremial la transmisión, ¿por qué no invertimos esos recursos ahí y nos dejamos de paripés, de escuelas de artes, taller y tal, que no están para esto, que están para otras cosas? Y yo he vivido muchos años de las escuelas taller. Repensar Farcama. Yo salí deprimido el otro día de Farcama. Yo creo que Farcama no es hoy en día la panacea que nos quieren vender. Farcama es una feria que se ha ido de madre y es una feria turística en la que la gente va muchísima gente, es impresionante el éxito que tiene de público, pero la gente no compra. Y no compra, entre otras cosas, porque no puede comprar, porque no llega al puesto, porque estás así, vayas el día que vayas, no te puedes acercar a un puesto, no te puedes detener en el puesto y no puedes hablar con el del puesto. Además, tienes un montón de camiones de comida, con lo que la gente que lleva 20 euros en el bolsillo, lo que va es al food truck este que llaman, la camioneta de comidas, y se lo gasta ahí. Y encima te cobran por entrar. Dice, ¿pero esto qué es? O sea, una feria es un sitio al que la gente va a exhibir su producto porque va a ir un comprador. Y puede ser un mayorista, un minorista o un tío del común. Hay que repensar Farcama. Desde luego, para el sector de la cerámica no funciona. Lo que he hablado yo con algún artesano que ha ido este año, dice, el año que más gente ha habido y el año que menos caja hemos hecho. Pues, ¿para qué sirve Farcama? Con todo lo que cuesta, pues chico, vale. El papel de los ayuntamientos, señor alcalde, el papel de los ayuntamientos, partiendo del presupuesto cero, en el que sé que vive sumergida la mayor parte sumergido la mayor parte de los ayuntamientos, no de la zona, sino prácticamente de España, hay cosas que se pueden hacer. Hay iniciativas que se hicieron en su día, como la puesta en marcha del centro de interpretación, pero sí que en estos papeles que decía antes de contactar con fulanito, que me cuente su historia, que la gente de desarrollo local recopile las fotos de no sé qué, que el ayuntamiento cada vez que tenga un acto institucional enseñe su cerámica, que la regale, ese tipo de cosas que son nada, o sea, que la cerámica forme parte del día a día del ayuntamiento, porque aquí no estamos hablando de grandes inversiones ni nada de eso. Y por supuesto, la administración regional. He oído que van a volver a abrir la oficina de promoción de la artesanía en la mezquita de Tornerías, pero parece mentira que nos estemos gastando dinero en cosas como Farcama y realmente no estemos ayudando al artesano. Nadie pregunta al artesano, nadie le dice cuál es tu problema, y en lugar de dar los carnets de artesanos estos que dan a quien les parece, coño, échale una mano con la seguridad social, échale una mano con la comercialización. Crea líneas de productos que a ti te vayan y, joder, soy administración, necesito en el hospital de no sé qué, necesito este tipo de pieza, pues que me hagan 5.000 de piezas de estas. La administración puede hacer cosas a través de esa oficina de promoción real, es decir, desde el punto de vista comercial, que no está haciendo. La sexta que nos afecta a todos y especialmente a los artesanos. La investigación más el de desarrollo más la innovación. Los artesanos se han liado a quebrarse la cabeza con el tema de las decoraciones para que a la gente le entre por el ojo. Pero la gente lo que quiere es que una pieza se use. Hay que desarrollar piezas resistentes, que se puedan meter en el microondas, que se puedan meter en el fregaplatos y poco más. Y luego ya, pues el cacharro irá pintado como diga el cliente, pero lo importante es eso. Y eso se consigue con el I+D+I. ¿Que el artesano lo tiene difícil? Sí, pero existen recursos en la administración regional. Hasta hace nada, por lo menos, funcionaba el Centro Tecnológico de la Arcilla. Pues a lo mejor el papel de los ayuntamientos tenía que haber sido apretar ese centro tecnológico, donde hay una gente muy lista que trabaja mucho con las arcillas, con resistencias y con tal, para que os diera respuesta a ese tipo de demandas que os está haciendo el mercado. Es que yo no compro un cacharro porque pesa mucho
se me astilla y no lo puedo meter en el frigaplatos porque no me cabe en la rendija de no sé qué y además al contraste de frío y calor me revienta. Todo eso, investigación, desarrollo, innovación. Y al final quedamos en esto, que Ponte y Talavera tienen que tener un mismo objetivo con todo esto que he contado. Mucho lado humano, pero al final se reduce a esto. Hay que captar clientes. Desde mi punto de vista, los clientes se captan primero sentando esas bases y transmitiendo eso fuera. Ahí también entraría un poco la iniciativa de Patrimonio de la Humanidad que tenéis vosotros, en la que prefiero no entrar porque... Y un eslogan final, ¿no? Nuestros artesanos son el BIC, no los cacharros. Eso que nos quede muy claro. Quería terminar, os dejo esa fotito que me parece muy significativa. La foto en blanco y negro es del año 61 y la de la derecha es de antes de ayer. Curiosamente hay una diferencia de 55 años, creo que es, que tú más o menos que eres el pintor tendrás esa edad, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 51. Pues mira, pues muy poquito, o sea, es prácticamente la diferencia. Para que se vea pues que el artesano cambia, pero sigue siendo el mismo ceramista. Y esa línea de transmisión, ese patrimonio inmaterial, ¿no? Y para terminar, os voy a leer una cosa, es una columna del periódico que publiqué ayer, que me parece que queda bonita para terminar la charla. Luego, si queréis, pues podemos charlar o hacer las preguntas que queráis, algo así. Recientito, publicado ayer en el periódico. Esto lo hice para traerlo hoy. Se titula Tras la feria y dice así: recuerdo con frescura las humaredas negras al atardecer y el perfume acre de la combustión de las retamas en los hornos árabes. Recuerdo mis manos manchadas de barro mientras hacía canicas de arcilla, pegaba las 3 patas de una tifle o me curaba las picaduras de las avispas con orina y barbotina. Recuerdo el obrador con los alfareros dando patadas a la volandera, la radio salpicada que cantaba los resultados de la Liga desde el Basar, la chica tetona del póster junto a la alineación del Atlético de Madrid, cortesía del diario Marca. Recuerdo las sillas de anea de los pintores, las cañas secas, las tornetas metálicas, los rabos de conejo, los cuchillos sin mango, los pinceles y los botes con chorretes congelados de color, como velones de cristal. Recuerdo el polvo en suspensión, la penumbra del alfar, la quemazón soportable de la pieza recién cocida, la magia del horno cuando se abría y dejaba escapar el brillo de los vidriados, el verde cobre de las monterías, el negro prieto de las sortijillas de los árboles. Recuerdo la primera amasadora y el primer torno y el primer horno eléctricos, y el destajo de los artesanos, y el aumento de la producción, y los camiones de los cargueros que se llevaban en verano todo lo producido en invierno. Recuerdo las tiendas de cerámica con un hormigueo estable de clientes, y me recuerdo a mí llenando el furgón de mi padre con botijos, cántaros y barreños del tío Tilio o del tío Masa. Recuerdo que pocos chicos empezábamos el instituto porque todos tenían trabajo en alguna de las 80 fábricas del lugar. Recuerdo que éramos el pueblo que más pagaba por luz consumida y el que más apagones sufría porque las redes no daban abasto. Recuerdo que se encargaban vajillas de 12 servicios, que las cocinas desplegaban un surtido imponente de platos, orzas, cuencos, jarras, tazas, especieros, campanillas, palilleros e inventos para cualquier necesidad culinaria. Recuerdo que no había boda, cumpleaños, comunión o aniversario sin su regalo de loza. Recuerdo a los viejos maestros, a los maduros oficiales y a los aprendices imberbes, los concursos de habilidad en la plaza el día de las santas alfareras, los tostones y la limonada, las carretadas de cascotes vertidos junto al río. Incluso recuerdo al burro con los ojos tapados que daba vueltas para moler el baño. Lo que no recuerdo es qué pasó después. ¿Por qué se perdió todo? Se dejó de hacer el gazpacho en el cuenco del tío Pedro de la Cal. Se abandonó la costumbre de regalar jarrillas en las celebraciones. Se dejaron de batir los huevos en el plato tortillero. Y se encerró a los pocos artesanos supervivientes en un recinto para que 10 días al año sirviesen de maniquíes en las fotos de los políticos y para que la gente pagase por verlos, como una rareza zoológica, rodeados de camionetas de comida o de engarzadores de cuentas de collar. Muchas gracias.